Buenos días a todos, chicos. Bueno, pues con este vídeo vamos a intentar repasar o dar un repaso a los ejercicios relacionados con umbral de rentabilidad o punto muerto. Desde el punto de vista conceptual, vamos a recordar que el punto muerto o umbral de rentabilidad es aquel punto donde nos va a decir el número de unidades que tenemos que producir o vender para que los beneficios de la empresa sean igual a cero. ¿Cómo tenemos que calcular esto entonces? Si reflexionamos sobre el concepto, aquella cantidad que tenemos que vender para que el beneficio sea cero, tenemos que, por un lado, calcular cuáles son los ingresos y cuáles son los costes de producción. Recordad que el concepto de beneficio es la diferencia entre ingresos menos los gastos. ¿De acuerdo? Aquí voy a mezclar el concepto gasto y coste, voy a decir como si fuera independiente, como si fueran lo mismo, mejor dicho. En este caso, los ingresos totales los vamos a calcular, o sabéis que se calculan como el resultado de multiplicar el precio de venta por la cantidad. Y el coste total, recordamos que lo dividimos entre los costes fijos más los costes variables unitarios, aquí lo dejo en costes por unidad, ¿de acuerdo? Por el número de unidades que hemos vendido. De tal manera que sabemos que si los ingresos menos los costes es igual al concepto de beneficio, entonces, y la condición de punto muerto es que el beneficio sea igual a cero, por consiguiente esta diferencia, debe de ser igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo, la incógnita es saber, como insisto, es saber la cantidad que tenemos que vender. De tal modo que aquí lo que tenemos que despejar es Q, que es nuestra incógnita, ¿no? Entonces la ecuación que nos planteamos es coste valor unitario por Q. Recordad que este menos delante de estos costes totales cambia el signo, ¿de acuerdo? Lo que hay dentro del paréntesis. Y esto tiene que ser igual a cero. De tal modo que dejamos todo lo que quede a un lado, todo lo que tengamos con la incógnita, con Q, menos los costes variables unitarios por Q. Y aquí tenemos menos el coste fijo, es igual a cero. El coste fijo pasa para allá sumando, ¿de acuerdo? P, Q menos coste valor unitario por Q es igual al coste fijo. De modo que si queréis sacamos factor común Q, P menos coste valor unitario es igual a coste fijo. Y despejando coste fijo y esto que pasa dividiendo precio menos coste valor unitario. Y es nuestra fórmula de umbral de rentabilidad o punto muerto. Recordamos, este mismo concepto se puede utilizar para calcular la decisión de comprar o vender. Compra versus venta. Versus venta no, pero producción. Comprar o producir. El concepto sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? La manera de proceder es la misma. En este caso no vamos a hablar de beneficios, lo que vamos a hablar es, o contrastar es el coste de comprar un producto a un distribuidor, a un productor, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo con esta opción de versus o compra es estar hablando del concepto o de la cuestión de subcontratar un servicio o una producción de un bien, un servicio, ¿de acuerdo? Es decir, que no sale más barato subcontratarlo, que lo haga una empresa, o producirlos nosotros mismos. Esa es la decisión que estamos ahora, digamos, evaluando. El coste de comprar o coste de producir. Y en este caso, vamos a calcular, o el punto muerto, el umbral de rentabilidad, lo que hace es calcular qué cantidad deberíamos de necesitar para que el coste de comprar fuera igual que el coste de producir. Vale, vamos para allá. Coste de comprar, si lo compramos, pagamos el precio de compra por el número de unidades que hemos comprado. Si os fijáis, es lo mismo que el ingreso total. ¿De acuerdo? El concepto sigue siendo el mismo. La diferencia es aquí es el precio al que compramos y la cantidad que compramos. Aquí era el precio al que vendemos por la cantidad de lo que vendemos. Por otro lado, coste de producir. Lo mismo, si lo producimos nosotros tenemos un coste fijo y tenemos un coste variable unidad por la cantidad que produzcamos. Y entonces volvemos otra vez a despejar Q, de la mismo modo que llegaremos a la misma conclusión, coste fijo menos partido el precio menos el coste variable unitario. ¿Qué diferencia hay en el concepto anterior? Que este es el precio al que compramos, al precio al que vamos a comprar, y este es el coste, sigue siendo el coste unitario de producir. Y este sigue siendo el coste fijo de producir. Lo único que cambia es el precio que compramos. ¿Qué nos va a dar? Esta Q, ¿qué nos va a decir? Aquella cantidad que nos va a dar igual producirla que subcontratarla a una tercera empresa. La cuestión es saber si necesitamos más de estas unidades,
Si necesitamos más de esas Q, ¿qué será mejor? ¿Qué nos sale más barato? ¿Comprar o producir? ¿De acuerdo? Veremos entonces que lo que nos va a salir más barato en este caso, cuando necesitemos más de las unidades que nos da este umbral de rentabilidad o punto muerto, nos va a decir que cuando necesitamos más de estas Q, lo lógico, lo suyo sería comenzar a producir nosotros, en vez de comprar a nuestro proveedor. ¿De acuerdo? Si necesitamos menos unidades que esas Q, lo más barato, lo más rentable para la empresa va a ser subcontratar y comprar esas unidades a nuestro proveedor. ¿De acuerdo? Una vez explicada el contenido teórico, lo que vamos a hacer ahora es resolver una serie de ejercicios. ¿Vale? Tenemos aquí estos dos ejercicios. El primero de ellos dice: la empresa hoy compra cerraduras de puertas en una empresa en Portugal y ha desembolsado 26.000 euros por 14.000 unidades compradas. ¿Vale? Actualmente hoy está analizando la alternativa de producir, ¿de acuerdo? Luego aquí ya nos está diciendo es que se está planteando producir en la propia empresa esas cerraduras que compraba antes en Portugal. Y ello supone unos costes fijos de 22.525 y unos costes variables de 9.500 cuando produce 25.000 unidades. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es la cantidad mínima de producción necesaria para que la empresa hoy decida fabricar las cerraduras? ¿Vale? Volvemos para allá. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a contrastar en este caso cuál es el coste de fabricar y el coste de producir. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es eso, planteamos la ecuación inicial, si queréis, ¿no? Igual que hemos hecho antes en la explicación. Si vamos a empezar primero con el coste de, bueno, he puesto lo mismo, el coste de adquirir y el coste de fabricar. Vale, coste de adquirir. Si se lo compramos, si se lo seguimos comprando en Portugal, lo que estamos haciendo es, compramos 14.000 unidades y hemos desembolsado 26.000 euros. ¿Vale? Aquí, para plantear la ecuación, precio por cantidad, no tenemos, obviamente Q es la incógnita, esto es lo que tenemos que calcular, sin embargo no tenemos Q, no sabemos cuánto es Q, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos dan los datos aquí para poder calcular cuál es el precio de compra. Nos dicen que cuando compramos 14.000 unidades hemos desembolsado 26.000 euros. Luego entonces, 14.000 unidades ha supuesto desembolsar 26.600 euros. Luego, ¿cuánto cuesta cada unidad? Es tan simple como 26.600 entre 14.000, ¿no? Y eso nos da que pagamos por cada una de esas unidades 1,9 euros. Luego entonces aquí ya tenemos 1,9 euros por Q, que es nuestra incógnita, lo que queremos calcular, ¿vale? Coste de fabricar. Si fabricamos, ¿qué tenemos? Suponemos que tenemos unos costes fijos de 22.525 euros, ¿vale? Y después sabemos que tenemos unos costes variables de 9.500 euros. Estos son costes variables, no unitarios, sino variables, totales. 9.500 cuando ha producido 25.000 unidades. Luego los costes variables unitarios los tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos los costes variables unitarios? Pues si hemos gastado 9.500 euros, si lo dividimos entre 25.000 unidades, resulta que los costes variables unitarios son 0,38 euros la unidad. ¿Vale? Luego entonces aquí ya ponemos que cada unidad nos ha costado 0,38 euros por Q. Ya tenemos planteada la ecuación, simplemente tenemos que despejar esa Q. 22.525 entre 1,9 menos 0,38. Y nos da que la cantidad serían 14.819,08 más o menos unidades. Estas unidades, mejor dicho, si queréis, ya no ponemos unidades y serían cerraduras. Es decir, lo que quiere decirnos es, en esta primera pregunta, es cuál es la cantidad mínima de producción necesaria para que la empresa hoy decida fabricar cerraduras. Pues esa cantidad mínima que necesitaría sería de 14.819 unidades. ¿De acuerdo? Si necesita más de estas unidades, lo que va a hacer es fabricarlas. Si necesita menos de esas unidades, le sale más barato comprárselas a la empresa de Portugal. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer ahora la representación gráfica. Voy a borrar por aquí estas líneas. ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí. Tenemos que hacer la representación gráfica. Entonces, para hacer la representación gráfica, la tengo ya hecha por aquí. Recordamos, eje de ordenadas.
Lo que hacemos es representar los costes, los ingresos. En este caso vamos a llamar los costes de producción y los costes de adquisición. Eso es lo que vamos a representar. Y vienen expresados en euros. Por otro lado, en eje de abscisas, cantidades. En este caso, expresadas en cerraduras. ¿Vale? Lo que hacemos después es tener en cuenta cuáles son los valores que tenemos que representar. Tenemos que representar un valor de unos costes fijos de 22.000 euros. ¿Vale? Pues 22.000 euros, pues por aquí, como veis, ahí estarían esos 22.000 euros. ¿Vale? ¿Qué más valores tenemos que representar? El punto muerto. El punto muerto son 14.819. Pues más o menos estaría pues por aquí. Aquí estaría 14.819. ¿Vale? Sabemos cuál es este punto. Son dos ordenadas, en ordenadas abscisas y en ordenadas de... Bueno, pues eso, en ordenadas, ¿no? Ordenadas y abscisas. Entonces tenemos aquí el valor en abscisas, tenemos que calcular el valor correspondiente en ordenadas. Aquí. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, esto es ya deberéis de saberlo, pero bueno, vamos a recordarlo. Aquí lo que hacemos es esos 14.819, si lo multiplicamos por el precio, por 1,9, perdón, nos daría cuál sería el valor de ordenadas. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer, recordad que para ese valor de 14.819 tiene que darnos lo mismo que 0,38 por 14.819 más 22.525. Y ahí tendríamos el valor en ordenadas. ¿De acuerdo? Que ahora mismo no lo tengo aquí pensado cuánto es. ¿De acuerdo? Ese sería el valor de aquí. ¿Vale? Únicamente el coste, ese sería el punto muerto. Aquí en este punto muerto, recordad que es el punto donde se cruzan la función de coste total y la de ingreso total. Entonces, en este caso, bueno, ingreso total, el coste de adquisición. Entonces, ese punto va a ser fijo, va a ser común para ambas funciones. Lo que nos queda ahora, entonces, es tener en cuenta que la función de coste de adquisición nace del origen, nace en 0 y pasa por el punto muerto. Luego simplemente uniendo el 0 con el punto muerto y prolongando tendremos nuestra función de, aquí ya no llamaremos de ingreso total, sino hablaremos de coste de adquisición. Y pondríamos la función. La función es el precio, que eso sí lo sabemos, 1,9 por la variable, que es Q. Esa sería la función matemática. Esta otra función nace en el coste fijo, que era 22.000 y pico, 22.525, y pasa por el punto muerto, por este de aquí. Prolongamos un poquito, y esta sería nuestra función de costes de fabricación. Y esta función es el coste fijo, 22.525, más el coste variable unitario, que son 0,38 por Q. Y ya tendríamos representadas nuestras funciones. Si queréis representar también el coste fijo, pues es una línea paralela al eje de abscisas. ¿De acuerdo? Daos cuenta, como veis, daos cuenta que si necesitamos menos de estas 14.000 unidades, la función de esta función, que es la función de coste de adquisición, está por abajo de la de coste de fabricación. Luego, cuando necesitemos menos de 14.000 unidades, todas estas de aquí, la decisión óptima sería subcontratar. O si queréis comprar. Cuando necesitemos más de esas unidades, como veis, el coste de adquirir está por encima del coste de fabricar. Luego entonces la decisión óptima en este caso sería fabricar. ¿De acuerdo? Seguimos. Parte 3. En el caso de que la empresa necesitase 15.000 unidades, ¿qué es preferible, comprar o producir? Ya sabemos que lo preferible va a ser fabricar. Eso está claro, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál sería lo suyo? ¿Qué sería lo suyo que hicieseis? Lo suyo sería, en este caso, que calculaseis cuánto va a costar producirlas y cuánto va a costar comprarlas. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo llegamos a este resultado que yo tengo ya aquí expresado? Pues simplemente lo que hacemos es 15.000 unidades, si las compro, las voy a pagar a un precio de 1,9 y eso me da 28.500. Si las produzco, pues tengo unos costes fijos de 22.525 más 0,38 por 15.000 y eso me da
que me sale 28.225. ¿Qué me sale mejor? Pues obviamente, como veis, producir. Me sale más barato, ¿no? Eso tiene un ahorro para la empresa de, como veis, de 275 euros. ¿De acuerdo? Ya estaría respondida esa pregunta, ¿no? Y después la parte C dice, perdón, la D sería, si la empresa necesitase o necesitara 20.000 cerraduras, ¿cuál sería el precio máximo para que la alternativa de compra fuera mejor que la de producción? Vale, entonces lo que nos pide es que calculemos el punto muerto, esa indiferencia, ¿de acuerdo? O ese precio máximo para que nos fuera, digamos que nos fuera indiferente, a partir del cual es mejor producir, cuando se nos dé la situación de necesitar, 20.000 cerraduras. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues planteamos la ecuación. Vamos para allá. Voy a borrar esto y lo voy a resolver aquí mismo también. ¿Qué hacemos aquí? Necesito 20.000. Ahora la incógnita es el precio. Bueno, pues en este caso 20.000, que no sea igual a qué. Voy a borrar también esto de aquí. Al coste de fabricar, 22.525 más 0,38 y 20.000. Y ya nos queda despejar P. Pues esto es un número y lo que haremos simplemente 22.525 más 0,38 por 20.000, perdón, entre 20.000. Y eso nos da que es 1,05625, este de aquí. ¿De acuerdo? Ese sería el precio máximo que podríamos pagar por cada cerradura para que nos fuese indiferente o bien producir o comprarlo. ¿De acuerdo? Si el precio fuera mayor, ¿qué significaría? Pues que sería más rentable fabricar nosotros las cerraduras. ¿Que el precio que encontramos en el mercado es inferior para ese nivel de 20.000 cerraduras? ¿Qué haríamos? Comprárselo al productor, a nuestro proveedor, porque nos saldría más barato. Vale, vamos a por el ejercicio 2. El ejercicio 2 ya no es la decisión de comprar o producir, sino la decisión sería en este caso simplemente que nos sale a partir de qué unidades comenzamos a obtener beneficios. Dice que la empresa El Carta fabrica una determinada pieza de automoción y que la empresa tiene una capacidad de producir y vender 12.000 unidades. Vale, tiene unos costes fijos de 20.000 euros y un coste variable unitario, aquí ya nos dan el coste variable unitario calculado, ¿de acuerdo?, de 40 euros. Esta empresa vende su producto a un precio de 60 euros la unidad. Nos dan todos los datos. Recordad que habrá ocasiones en las que los costes variables unitarios no nos lo den, ni los costes fijos tengamos que calcularlos. Recordad que los costes fijos vienen siempre expresados en euros y los costes variables unitarios vienen expresados en euros la unidad. Luego todo lo que venga expresado en euros unidad, costes variables. Todo lo que venga expresado en euros sin más, costes fijos. Obviamente, aquí viene expresado en euros, pero nos están diciendo ya que es el coste variable unitario. Entonces, si nos dicen que una empresa que hace, yo qué sé, pizzas, una pizzería, tiene los siguientes costes: 1.000 euros de un horno, 3.000 de electricidad y 30.000 de sueldos y salarios, y después tiene por cada pizza se gasta 3 euros en ingredientes. Pues ya nos está dando los costes variables por pizza. Luego 3 euros ya sería nuestro coste variable unitario. Si nos dicen, por ejemplo, que por cada una de las pizzas que hace se gasta 50 céntimos de ingredientes que van por encima de la pizza. 50 céntimos la unidad. Tiene unos costes de 1 euro la unidad por la masa. Y tiene un coste de electricidad de 0,1 céntimo euros la unidad de electricidad. Pues simplemente lo que tendríamos que hacer es sumar todos los costes unitarios para calcular el coste de producir una pizza. ¿De acuerdo? Son las dos maneras de expresar esos costes. Venga, seguimos con el ejercicio hasta ahora. Habiendo hecho este inciso, vamos a responder las preguntas que tenemos aquí. La primera, ¿cuál es el punto muerto de la empresa? ¿Y cuál es el significado? Representación gráfica y las zonas de pérdidas o ganancias. Completita la primera pregunta. Vamos para allá. Lo mismo. Ya si queréis, planteamos directamente la ecuación. La parte teórica ya la explicamos antes. Entonces, esa cantidad la calculamos costes fijos, precio menos coste variable unitario. Costes fijos son 200.000 euros. Precio nos dice que vendemos a 60 menos 40, que es el coste variable unitario,
pues nos da 20.000 entre 20. Nos da que el punto muerto, como veis, yo tengo aquí ya calculado, son 10.000 unidades. 10.000 unidades, bueno, piezas de automoción. No sé qué piezas serán, pero vamos, 10.000 piezas de automoción. Significado, ¿qué significa? Que a partir de una más, de 10.001 unidades, esa una unidad nos comenzará a producir beneficios. ¿De acuerdo? Hasta entonces, hasta 10.000 únicamente hemos cubierto todos los costes de producción. ¿De acuerdo? A partir de 10.000 unidades que vendamos, produzcamos y vendamos, pues comenzaremos a obtener beneficios. Representación gráfica, lo mismo de antes. Tener bien claro cuántos son los incrementos, ya que he cogido de 200.000 en 200.000. Bueno, daos cuenta cuáles son los valores que deberían de tener. No sé si he cogido aquí bien los costes, 200.000. Sí, costes fijos 200.000, vale, perfecto. 200.000, lo he cogido en 200.000, pero bueno. Recordad que el punto muerto, estos 10.000. Esto no está aquí bien representado, parece. He cogido otra representación. A ver, coste unitario. Vale, he cogido aquí mal esta representación. Aquí este gráfico no está bien. Este gráfico tendría que caer justo aquí en 10.000. Ahora que estoy viendo. Me acuerdo, lo he puesto ahí con 36. No lo he puesto con 40. Vale. Bueno, pues tenéis en cuenta eso, que ahí tenía que ir 36 y no 40. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Pensé que estaba correcta la representación. Vale, entonces, serían 10.000 unidades, ¿de acuerdo? Con 10.000 unidades, aquí sí que está bien resuelto, el beneficio es cero. Bueno, la representación gráfica es la que no ha actualizado la Excel cuando lo he hecho. Bueno, entonces la cuestión es, con 10.000 unidades, ¿de acuerdo? Ese sería el punto muerto. Para calcular el punto en el eje de ordenadas, pues volvemos a hacer lo mismo. Para 10.000 unidades, si multiplico por el precio, que son 60, sabremos que en 60.000, al nivel de 60.000, sería nuestro punto muerto. ¿De acuerdo? 10.000, 60.000. Este mismo resultado lo vais a hacer si llegarais a pues 20.000 por el coste de variable unitario más los costes fijos, 200.000. ¿De acuerdo? Eso os va a dar también 600.000. ¿Vale? Ahí tenéis el punto muerto. Y una vez que tenéis el punto muerto, únicamente tenéis que representar la función de ingresos. Pues si vendo 0, ingreso 0. Pasa por el punto muerto, ya tengo mi función de ingreso total. Y pongo la ecuación. Precio 60 por Q. Costes de fabricar nace en el coste fijo. Aquí pasa por el punto muerto, ya tengo mi función de costes de coste total. Coste de fabricar sería coste total es igual a coste fijo. Esa es la ecuación, 200.000 más coste variable unitario, 40 por Q, que es nuestra variable. ¿De acuerdo? Esas serían las ecuaciones. Ya tenemos representado ese gráfico. Dice ahora que debido a ciertos problemas que ha tenido... las zonas de pérdidas y ganancias. Vale, pues nada, pérdidas de ganancias estas serían las ganancias, a partir de ahí, y la de pérdidas sería a la izquierda. ¿De acuerdo? Esto sería ganancias. Y aquí pérdidas. Si vendemos menos, perdemos cantidad, perdemos dinero. Si vendemos más, ganamos. ¿De acuerdo? Daos cuenta que el ingreso total, a partir de este punto, va por encima de la función de coste total. ¿De acuerdo? Y lo contrario, acá a la izquierda de ese punto. Debido a ciertos problemas que ha tenido el Carta, su producción real se ha quedado situada al 80% de la producción potencial. ¿Cuál ha sido el resultado económico de la empresa teniendo en cuenta lo anterior? ¿De acuerdo? Vamos para allá. Nos dice que al final se han quedado produciendo al 80%, ¿vale? Luego calculamos el 80% de 12.000. ¿De acuerdo? Esa es su cantidad potencial, 12.000. Se ha quedado al 80%. ¿Vale? Luego el 80% de 12.000, lo tengo aquí calculado, son 9.600. Es decir, han producido 9.600. ¿Cuál ha sido el resultado económico de la empresa? Ya sabemos que si vendía menos de 10.000 iba a tener pérdidas. Vamos a calcular las pérdidas. Los ingresos totales, pues 9.600 por 60. ¿Vale? Los costes totales, 200.000 más los 40 por los 9.600. 584.000. Luego entonces ha tenido unas pérdidas de 8.000. ¿De acuerdo? Ingreso total menos coste total. Si calculamos estas dos cifras, restamos estas dos cifras, tenemos una diferencia de menos 8.000. Ha tenido unas pérdidas de 8.000 euros. ¿Vale?
Ya estaría respondida el apartado B. Y el apartado C dice que si hubiera habido unas mejoras tecnológicas que nos permitiría que los costes variables se redujeran un 10%, ¿vale? ¿Cuál sería el nuevo punto muerto de la empresa? Y represéntalo gráficamente. Mira, aquí está la explicación, no me he dado yo cuenta. Aquí ya está hecha la representación, que esta sí que es, ¿de acuerdo? Claro, si tenemos un 10% los costes variables pasan de 40, pasan a 36. ¿De acuerdo? Daos cuenta que 40 por 0,1, es decir, 4, ¿no? Pues 40 menos 4 es igual a 36. Esos son los costes variables unitarios. Eso hace que nuestra curva, nuestro umbral de rentabilidad, se desplace hacia la izquierda de 10.000 a unas unidades menos. ¿De acuerdo? Es decir, el punto muerto se alcanza antes. Se alcanza un número de unidades antes. ¿De acuerdo? A ver, que creo que la tenía por aquí. Vale. El punto muerto, como veis, se alcanza con 8.333. ¿Vale? Este punto sería 8.333 unidades. Y esa altura, pues lo mismo, la podríamos calcular. ¿De acuerdo? Pues pondríamos 8.333 por el precio, por ejemplo, por 60, y aquí tendríamos el valor en la altura de ordenadas. Lo mismo podríamos hacer, obviamente, calculando, daos cuenta que ese mismo punto tiene que ser 8.333 más, por 36 más los costes fijos, que eran 200.000. Este valor tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? Y ese es el valor de la altura en ordenadas. Y aquí lo mismo, la función de ingreso total, la función de coste total, la de ingreso total sería 60 por Q, esto no ha cambiado, y el coste total sería 200.000 más 36 por Q. Ya tendríamos nuestra función de representada. Y yo creo que no nos pide nada más. Representación gráfica, pues ya lo tenemos todo. Pues espero que os haya quedado un poquito más claro. Podéis ver el vídeo cuantas veces deseéis, ya tenéis aquí la explicación. Y cualquier duda, pues comentáis a través de la plataforma o a través de Telegram. Venga, un saludo y hasta la próxima.